Hola, hoy les voy a platicar de un indicador macroeconómico que es de suma importancia, que es el desempleo. El desempleo entendido como aquellas personas mayores de 15 años, en el caso de México, que quieren y pueden trabajar en un periodo determinado. Su impacto en la economía es muy importante, puesto que puede representar que el desarrollo económico mejore o empeore en un país. Si nosotros vemos el indicador de desempleo en México, nosotros podemos identificar que en el 2018 estaba por arriba del 3%. Sin embargo, cuando vino la pandemia del COVID-19 en el 2020, pues prácticamente el desempleo casi llega al 4.5% y ahí ha empezado a descender. En el 2023 estuvo alrededor del 3% de la población económicamente activa. Se podría decir que el desempleo está bastante controlado en nuestro país, en México. Sin embargo, este indicador no hay que analizarlo de manera aislada. Hay que analizarlo con otros indicadores para entender cómo está el mercado laboral de una economía. En el caso de México, podemos identificar otros elementos que nos podrían dar luz de cómo está el mercado laboral. Por ejemplo, el subempleo. En subempleo en México, el indicador está alrededor del 7%. ¿Qué significa? Que hay personas que trabajan pocas horas a la semana y que a pesar de que trabajan pocas horas a la semana están consideradas como personas empleadas, pero obviamente pues su remuneración será baja y por lo tanto sus condiciones o calidad de vida no van a ser las mejores. El subempleo no es lo deseable en términos del empleo de un país. Por el otro lado, hay que tener claro que el desempleo no considera a toda la población inactiva. La población inactiva son todas aquellas personas que no buscan un empleo y que tampoco trabajan. Por ejemplo, toda la parte de estudiantes que son mayores de 15 años no están dentro de el desempleo porque están en una actividad en ese momento no quieren trabajar, ¿no? Porque tienen su actividad principal, que es el estudio, o los jubilados, que prácticamente ya están recibiendo su pensión, muy probablemente en su gran mayoría, y por lo tanto no quieren, o algunos de ellos ya no pueden trabajar. Entonces, ellos están en esta parte de este indicador y entonces no están incluidos dentro de la población económicamente activa y por lo tanto tampoco dentro de los desempleados. Y otro punto que es muy importante en el caso de México es el empleo informal. Todas aquellas personas que no encontraron muy probablemente un empleo formal se van a la informalidad pues, para poder subsistir, ¿no? Y por consecuencia, toda la informalidad, como no está regulada, pues no entra prácticamente en las estadísticas del empleo. Y por consecuencia, parecería que el desempleo en México está controlado, que está alrededor de entre el 3 y el 4.5%, oscilando en los últimos años. Sin embargo, pues no quiere decir que eso esté bien en términos del mercado laboral, porque puede existir otros indicadores como la informalidad, que es muy alta, como el subempleo, que también es un indicador por arriba del desempleo, y por el otro lado tenemos mucha población inactiva. Programas como el que implementaron de los jóvenes construyendo el futuro de México, precisamente que eran personas que se les consideraba como ninis, como esta figura de personas que ni trabajan ni estudian y que estaban dentro de la población inactiva y para meterlas dentro de la población activa, pues les dan una beca para que aprendan ciertas habilidades en las empresas, generen experiencia y al mismo tiempo generen una actividad productiva para el país que es en beneficio de toda la sociedad. Podemos encontrar cuatro tipos de desempleo: desempleo estructural, cíclico, estacional y friccional. El estructural tiene que ver con las condiciones de los empleados en términos de sus capacidades y competencias, es decir, si las actividades económicas requieren ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertas competencias que no tienen, pues estas personas quedarán fuera del mercado laboral. Y entonces, en ese sentido, cuando quedan fuera del mercado laboral porque no tienen estas características, se considera un desempleo estructural. El día de hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial muy probablemente está desplazando a una gran cantidad de personas de sus puestos de trabajo y se podría considerar como desempleo estructural porque no tienen las habilidades, las destrezas, las competencias para ajustarse ya a este nuevo
desafío que tenemos, que es la inteligencia artificial. El cíclico tiene que ver con el comportamiento que tiene la economía de manera cíclica. Cuando la economía entra en crisis, en recesión, pues obviamente la actividad económica está mal y por consecuencia muchas empresas van a tener que hacer recortes de personal. Cuando hay ese recorte de personal o cuando hay desempleo en esta parte del ciclo económico, se considera desempleo cíclico. Está el desempleo estacional que tiene que ver con temporadas. De acuerdo a ciertas temporadas hay trabajadores que son empleados y posteriormente son desplazados a otras actividades. Cuando esos trabajadores terminan esa actividad estacional, se podría decir que pasan a la parte de desempleo estacional precisamente porque se acabó la temporada en donde tenían su trabajo, como por ejemplo en el sector agrícola. Y el friccional tiene que ver con los trabajadores que se desemplean porque están buscando mejores oportunidades o mejores condiciones laborales, como por ejemplo alguien que cambia de trabajo para mejorar su ingreso, para mejorar eh, alguna condición en términos de ubicación, en términos de prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos de estos tipos de desempleo, como por ejemplo el friccional. Aquí nos plantea que un ingeniero, pues, prácticamente de la Ciudad de México se va a Monterrey para buscar mejores oportunidades. Él va a ser un desempleado friccional en el momento en que empieza a buscar estas nuevas oportunidades en Monterrey. El estacional, por ejemplo, los trabajadores agrícolas, que para la cosecha pues, son empleados y posteriormente se desemplean, ¿no? El cíclico, que tiene que ver con esta cuestión de la economía en general, como los despidos que hubo por la pandemia del COVID-19, fue una cuestión cíclica y entonces ese tipo de desempleo se consideró como cíclico. Y el estructural es aquellos que son desplazados, como los trabajadores textiles, por una cuestión de que ya viene la automatización, la tecnología y de una u otra manera desplaza puestos de trabajo, lo que les platicaba de la inteligencia artificial. Un elemento que nos ayuda a entender cómo se comporta el desempleo tiene que ver con la ley de Ockham y que esto está muy relacionado con el desempleo cíclico. Y la ley de Ockham, que en los años 60 fue cuando se dio a conocer, habla de una relación entre el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía y el desempleo. Y hablan más o menos una relación del 2-1. Puede ser un poco más, un poco menos, pero más o menos para entender. La ley de Ockham es 2-1, es decir, que si se reduce el Producto Interno Bruto en 2%, pues el desempleo incrementará en aproximadamente 1%, ¿no? Y esto es a la inversa. Si el Producto Interno Bruto crece, obviamente el desempleo va a disminuir. Y eso ayuda para que los gobiernos puedan aplicar políticas económicas que impacten favorablemente al mercado laboral. Eh, Analizando la encuesta nacional de ocupación y empleo para el mes de abril del 2025, podemos encontrar algunos datos interesantes para tratar de entender cómo está el mercado laboral en este país. Indicadores principales del mercado laboral: el 59.4% tiene una tasa de participación o es el porcentaje de la población que trabaja o busca empleo activamente. El 2.5% es la tasa de desocupación, es decir, en abril, respecto a abril del año pasado, el 2024, solamente el desempleo fue el 2.5%, es muy pequeño, lo que les explicaba hace rato. Pareciera que en México no hay un problema de desempleo. Sin embargo, si vemos ya la tasa de subocupación, estamos hablando de un 7.1%, es decir, de la población que está ocupada, el 7.1, pues obviamente su trabajo es malo. Cuando digo es malo, en términos de que solamente trabajan unas horas a la semana y seguramente su remuneración es muy baja. Y por el otro lado, uno de los indicadores más importantes tiene que ver con la informalidad. El 54.7% está en el sector informal, entonces hay muchísima población que no se le considera desempleada porque está en la informalidad. Entonces, este 2.5% que vemos en la pantalla no necesariamente refleja la situación real del mercado laboral en nuestro país, ¿no? Y hay que considerar que en nuestro país la población económicamente activa está arriba de los 60,000 millones de personas y solamente 59.9 millones de personas están empleadas, el 97.5% de la PEA.
Entonces, en ese sentido, todavía tenemos una gran cantidad de población que es población económicamente inactiva. Entonces, pues hay mucho que hacer en el mercado laboral y la situación, ya cuando vemos los indicadores de manera conjunta, no refleja precisamente esa salud que uno pensaría cuando vemos solamente la tasa de desempleo del 2.5%. ¿Cómo se distribuye la población ocupada en los sectores de la economía? El comercio, en el sector comercial, el 20% de la población ocupada está en este tipo de actividades. En la industria manufacturera, el 16.5%. En la agricultura y otros sectores, el 19.6%. Y en la parte de servicios, el sector servicios concentra el 43.9% de la población ocupada. Estamos hablando de 26.3 millones de personas de nuestro país. Entonces, aquí es donde se concentra una gran cantidad de la población económicamente activa y en términos muy específicos de la población ocupada, es uno de los sectores más importantes de la economía. Pues al final el desempleo termina siendo un indicador económico clave que nos muestra la salud económica del país. Por ello, los gobiernos tienen que aplicar políticas fiscales principalmente para reducir el desempleo, en específico el desempleo estructural, que, insisto, tiene que ver con estas capacidades, habilidades, destrezas, competencias de las personas y que de una u otra manera esto impacte positivamente en la calidad de vida de la población y mejore el desarrollo económico de nuestro país, ¿no? En México, uno de los grandes retos es la informalidad y las cuestiones de las capacidades laborales que tienen la población que tiene más de 15 años que quiere y puede trabajar, ¿no? Que es de la población económicamente activa. Y en ese sentido, la intención de analizar el desempleo es entender cómo se encuentra el mercado laboral en un país y los gobiernos aplicar las políticas que correspondan para mejorar esta situación. Espero que haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden dejar en los comentarios.